Guantazo a la potencia del norte, rotundo triunfo de Cuba ante la ONU. Y es que Cuba hizo la misma pregunta al mundo en la ONU y así respondieron los países que forman el bloque de las Naciones Unidas, rechazando por mayoría de votos el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a la isla por más de 60 años. De hecho, el presidente Joe Biden se quedó solo con su único fiel aliado Israel en medio de la contienda en Gaza y la abstención de Ucrania, que a pesar de ser la punta de la lanza de Washington contra Rusia, no votó en contra. ¿Es esto un sí para Cuba? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se reveló, piden el fin del bloqueo a Cuba. Tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas, que le dio una contundente lección a la potencia del norte durante la reciente Asamblea General celebrada en el corazón estadounidense, en su sede en Nueva York. De hecho, en una magistral exposición de la resolución presentada por Cuba para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la potencia del norte, se aprobó por la Asamblea General de la ONU con mayoría relativa de los votos. De un total de 190 países electores, 187 de ellos dieron su voto a favor del levantamiento de las sanciones a la mayor de las Antillas y solo tuvo 2 en contra, que fueron la potencia del norte, que impuso la batería de medidas coercitivas a la mayor de las Antillas desde 1962. Washington estuvo acompañado solamente por su socio Israel, quien depende de la ayuda militar estadounidense, y la abstención de Ucrania, que pese a que su futuro depende en gran medida de la potencia del norte, no votó a favor, pero tampoco en contra. La resolución A/78/L.5, presentada de manera magistral por el gobierno cubano, reconoce al cerco unilateral de las medidas como el elemento clave de la política estadounidense hacia Cuba por más de 6 décadas. En este sentido, el gobierno de la isla manifestó: se insta una vez más a los estados en los que existen y continúan implementando leyes y medidas de este tipo, y se agrega, se hace un llamado a que tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto. La mayor de las Antillas apuntó a la solución de este acápite en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico. Es que de acuerdo a las autoridades cubanas, los daños ocasionados como consecuencia de esta política fallida de la potencia del norte han sido cuantiosos. Al respecto, se reporta que solo en un año de bloqueo a la isla, en el periodo desde el 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, las pérdidas se dispararon a más de $4.800 millones. Estos exorbitantes registros del gobierno cubano reflejan el recrudecimiento que recae sobre las exportaciones de la isla, en especial en el sector del turismo, y en la despiadada persecución de las transacciones bancario-financieras de la nación caribeña. Además, también afecta a los costos por reubicación geográfica del comercio, teniendo que realizar las compras por lo general a través de un tercer país con sus correspondientes aumentos en costos y aranceles. A esto se suman las afectaciones y las diferentes líneas productivas, así como también en los bienes y servicios destinados a la población y los impedimentos que ponen con el objetivo de obstaculizar el acceso a tecnología de punta. De manera inesperada, el informe presentado en la Asamblea General de la ONU por Antonio Guterres, secretario general de la institución, admite el reconocimiento de la continuidad de esta política estadounidense contra la llave del Golfo, como también la llaman por su posición geográfica. Así como también figuró en el informe la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de las actividades subversivas, como una forma de acciones incompatibles con un sistema internacional basado en el Estado de Derecho. En este sentido, el documento de la ONU se refirió a la complicada situación del país caribeño, por lo que ratifica la necesidad de desmantelar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington que socavan los derechos soberanos. Las Naciones Unidas subrayan que estas sanciones a la isla caribeña obstaculizan la correcta realización de los derechos humanos, así como también impiden el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en todo el territorio nacional. Por lo que ante este escenario, la organización internacional convocó a las naciones firmantes de la resolución a aunar los esfuerzos con el objetivo de poner fin al injusto rechazo del derecho de Cuba a la autodeterminación y al progreso.
Este ha sido el bloqueo más largo conocido en la historia de la potencia del norte. Cabe recordar que esa política punitiva comenzó en 1960 y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos de los mandatos que pasaron por la Casa Blanca. Este engendro brutal de Washington también alcanza a terceros países a comercializar con Cuba a partir de 1992, fecha en la que la Asamblea General emitió su primera solicitud a Washington para que cese con el cerco unilateral impuesto por más de 6 décadas a la isla caribeña. Por lo que esta sería la 30ª vez que las Naciones Unidas alzan sus voces para condenar el bloqueo a Cuba. En esta ocasión, el canciller cubano Bruno Rodríguez hizo un llamado a la Asamblea antes de la votación a apoyar la razón y la justicia. Asimismo, el canciller cubano, apuntando a la Carta de la ONU y al derecho internacional, señaló: "Este es un acto deliberado de enfrentamiento económico, siendo el único propósito de este entuerto estadounidense lograr un cambio político en la isla. Este hecho vulnera el derecho a la vida, a la salud y al bienestar de todos los cubanos tras las constantes acciones del gobierno estadounidense que no ha cesado en cortar las fuentes de financiamiento y suministros para provocar los mayores sufrimientos, desestabilizar al país y propiciar un cambio político que no ha podido lograr en más de 60 años. Esto ha privado a la industria del financiamiento para la compra de maquinarias agrícola e insumos para producir alimentos. De acuerdo a Rodríguez Parrilla, solo bajo estrictas licencias, la isla puede adquirir productos en este sector en la potencia del norte, pero está sujeta a enormes disposiciones draconianas que, vulnerando las leyes, la obligan a pagos anticipados. El ministro subrayó que Cuba tiene prohibido hacer exportaciones al territorio estadounidense y no puede acceder a créditos ni siquiera privados. Por otra parte, esto generó casi $500 millones en daños al Ministerio de Energía y Minas, con afectaciones al sistema electroenergético que solo con parte de ello se podría haber evitado los desagradables apagones. De igual forma, estas disposiciones de Washington impiden cubrir necesidades diarias de medicamentos, pese a que el país podría producir el 60% de ellos, pero carece de fondos. Sin embargo, Washington afirma que no afecta a las familias cubanas, pero no se salieron con la suya. La ONU los puso en jaque. ¿Es un sí para Cuba? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.